Hola, muy buenas. Mi nombre es Jorge Merino y soy parte del equipo que está detrás de Zauri, que es lo que vengo a contaros hoy. Así que nada, supongo que si estás viendo este vídeo es o bien porque quieres saber qué hay detrás de Zauri, cómo funciona, o bien simplemente porque quieres saber qué es Zauri. Y es lo que te voy a contar. Arrancamos. Bueno, ¿qué es Zauri? Pues es una pregunta que se contesta en muy poquitas palabras, como veis aquí. Es una solución, subrayamos esa palabra, luego diré por qué, que nos permite automatizar procesos y a su vez nos permiten más cosas con esos procesos que ya tenemos automatizados, como planificar ejecuciones desatendidas, paralelizar ejecuciones y monitorizar los resultados de estas ejecuciones. En muy pocas palabras. Profundizamos. ¿Y qué ventajas tiene usar Zauri? Pues puedes implementar una automatización que se adapta muy fácilmente a cualquier proceso de software. Cuando hablamos de proceso, estamos hablando de un proceso de pruebas. Si quieres automatizar pruebas, casos de prueba de tu plan de pruebas de regresión, o un proceso que no tenga que ser de prueba, un proceso repetitivo que tiene que hacer una persona, un equipo de personas que no les está aportando ningún valor y puedes automatizarlo y luego ejecutarlo tantas veces como tú quieras. Está orientado a flujos de negocio y no a casos de prueba o a casos o scripts. Antes, cuando automatizaban casos, teníamos un script por cada caso que queríamos ejecutar de un caso de uso, de un proceso. Y luego eso, cuando el volumen de scripts iba creciendo, te dificultaba mucho el mantenimiento cuando había un cambio en las aplicaciones sobre las que habías automatizado ese caso. Entonces, si nos orientamos a automatizar ese proceso end-to-end, el mantenimiento se nos va a simplificar muchísimo, que lo pone, como veis en el cuarto punto, ese mantenimiento ágil. Solamente tenemos que mantener ese proceso end-to-end y no importa el número de casos de prueba o casos del proceso, casos de uso, vamos, eh, que tengamos vinculados a ese flujo. Y por último, muy importante, está basado en herramientas open source. Zauri no tiene ningún tipo de coste de licenciamiento y lo puedes usar desde ya. ¿Qué nos aporta Zauri? Bueno, pues al principio contábamos que Zauri es una solución y no decíamos es una herramienta o es un framework porque para nosotros la palabra Zauri engloba muchas cosas que van más allá de la propia herramienta. Zauri también aporta principios de diseño. Eh, también explotamos todo el potencial de la herramienta apoyándonos en un ecosistema de herramientas que maximizan tu productividad, un ecosistema de herramientas como el que puedas usar para hacer cualquier desarrollo software. También Zabri es un entorno de ejecución desatendida. Es muy importante que además de tener nuestros procesos automatizados, pues los podamos ejecutar no en nuestro equipo y que nosotros tengamos que dejar de trabajar, sino que lo podamos ejecutar donde sea, en la nube, en tu infraestructura privada, y tú puedas seguir trabajando. Zabri también es metodología. Hay una metodología para construir proyectos con Zabri. Todos los proyectos tienen la misma estructura y es muy fácil adaptarse una vez que ya has trabajado en un proyecto Zabri a otro proyecto Zabri del que conoces poco, sabes dónde están ubicadas cada componente y vas a poder trabajar muy ágilmente y facilita ese trabajo colaborativo entre distintos miembros del equipo. Xavier también nos aporta SQA. ¿Y por qué decimos esto? Porque estamos construyendo software, aunque sea un software de automatización, son aplicaciones pequeñitas que se dedican a ejecutar procesos sobre otras aplicaciones o a probar otras aplicaciones. Y hay que construirlo con las buenas prácticas que cualquier software, haciendo tu plan de pruebas, de ese proceso, haciendo análisis estático para detectar ese código duplicado que hay que eliminar, detectar vulnerabilidades que haya que corregir u otros problemas distintos. Y por último, Zabri nos está aportando la abstracción de la capa técnica, que es una frase así que queda como un poco rara, pero que ahora veremos qué es. Tiene un framework, Java, por cierto, que no lo habíamos comentado, un proyecto en Zabri son proyectos Java que están modelados con Maven, eh, pero estamos haciendo la abstracción de esa capa técnica, ¿vale? Que ahora veremos qué es. Vale. Respecto a esto que comentábamos de la abstracción de la capa técnica, en esta pirámide que tenemos BDD, tenemos muy separado en la parte superior de la pirámide nuestra capa de reglas de negocio que hace nuestra aplicación de la capa técnica que está en la base de la pirámide. Es separar qué se hace de cómo se hace, cómo se resuelve eso que queremos hacer. Entonces, aquí el framework Zabri, ¿dónde está encajando? Pues
justo nos da esa capa esa abstracción sobre la capa técnica, está situado un poquito por encima de esa capa técnica, nos abstrae de ella y también está modelando parte de los procesos en nuestra aplicación. Se sitúa entre esas dos capas de la parte inferior. ¿Vale? Esto es donde tendríamos que situar al framework Zauri. ¿Y cómo es un proyecto con Zauri? Bueno, pues ya entrando más en lo que es las entrañas de ese framework Java que nos da Zauri, tendréis toda la caja de la izquierda, que es el framework propiamente dicho, y la parte de la derecha es un proyecto Zauri. Entonces, bueno, tenéis ahí las cuatro piezas en las que desglosamos lo que es un proyecto Zauri. Y las dos principales son la lógica del proceso que estamos automatizando, la lógica de ese flujo, esa lógica de negocio, esas decisiones que tenemos que tomar en base a los datos de entrada o a eventos que sucedan en el flujo de ejecución. Y objetos página. Un objeto página, supongo que muchos ya lo sabéis, es un patrón de diseño que está reconocido y simplemente estamos modelando una pantalla o una página, sus elementos y métodos atómicos para interactuar con ellos. Entonces, la lógica es hacer esta separación otra vez. ¿Qué se hace? Lo decide esa lógica del proceso, ese flujo que hemos automatizado, y cómo se hacen las acciones, ya lo conocen los objetos página, que son los que saben cómo tienen que hacerlas. La lógica del proceso lee datos, toma decisiones y le pide al objeto página que haga cosas por él. Esta forma de construir un proyecto de automatización simplifica mucho el mantenimiento. No es una característica propiamente dicha de una herramienta, sino que es un principio de diseño que podrías utilizar con cualquier otra herramienta. Pero para nosotros Tauri es toda la solución completa que engloba desde los principios de diseño hasta el framework que utilizamos, la estructura que tiene un proyecto y las buenas prácticas. Y respecto al framework, pues tenemos dos cajas grandes, una que es la capa de abstracción propiamente dicha de cómo interactuamos con las aplicaciones sobre las que automatizamos un proceso, y la parte inferior, que son unos módulos que nos dan una funcionalidad añadida y con muy poco esfuerzo podemos tener ya un proceso muy potente automatizado gracias a estas características adicionales. Ahora lo vemos con detalle. Respecto a la capa de abstracción, pues bueno, comentar que a día de hoy Zauri puede automatizar la interacción con 5 tipos de aplicación distintos o 5 tipos de interfaz. Sería el interfaz web, donde resolvemos esa interacción con Selenium WebDriver. La parte móvil es tanto web en dispositivos móviles como aplicaciones nativas o híbridas en Android y iOS, que eso lo hacemos a través de Appium. La parte de host o aplicaciones TICS, pantalla negra, depende del emulador que se quiera usar. Cada emulador tiene su propio API. Habría que hacer una adaptación en esa capa de abstracción si se quiere trabajar con un emulador concreto. Si no hay preferencia por ningún emulador, nosotros ya en la solución Zauri incorporamos un emulador libre que lo que hace es una traducción de esas pantallas negras a formularios web, con lo cual la automatización sobre esa pantalla negra se resuelve con Selenium WebDriver también. La parte de servicios web, tanto SOAP como REST, aparece aquí que tenemos un vínculo con SOAP UI, que es una herramienta para automatizar pruebas de servicios, ya tiene bastante tiempo, hay otras herramientas en el mercado, pero la realidad es que tenemos proyectos de todo tipo en los que podemos utilizar a lo mejor un proyecto que ya tenemos modelado en SOAP UI y reutilizarlo y darle volumen con distintos datos o como queramos, o a lo mejor no utilizamos SOAP UI y directamente desde Java con otro API distinto podemos hacer podemos implementar el cliente que hace las peticiones y no usar SOAP UI. Por último, para procesos que tengan que automatizar interacción sobre una aplicación de escritorio, un cliente Windows tradicional que todavía pues, se utiliza en muchos sitios, a día de hoy lo resolvemos o bien con Winium o incluso Appium, tiene esa posibilidad, o con Siculi cuando la cosa se pone muy fea y tenemos que hacer el reconocimiento de objetos por reconocimiento de imágenes y reconocimiento óptico de caracteres. Por último, la pieza web y la pieza de dispositivos móviles descansan en una factoría de navegadores y de dispositivos móviles para que el desarrollo del proyecto Zauri sea abstracto respecto al navegador en el que lo vas a ejecutar y el dispositivo en el que lo vas a ejecutar. Siempre y cuando sea, por ejemplo, cuando digo dispositivo, si tenemos una aplicación distinta a Android y una aplicación distinta para iOS, evidentemente no vamos a reutilizar lo mismo para dos aplicaciones que son distintas. ¿Vale? Pero en principio tu desarrollo puede ser abstracto del dispositivo en el que lo vas a ejecutar.
Esta factoría se resuelve con TestNG como framework de pruebas, Appium y Selenium en función de si estamos hablando de un navegador web o de dispositivos móviles. Más sobre el framework, esas piezas que nos daban funcionalidad añadida. Bueno, pues empezamos por la factoría de casos de prueba, que eso ya lo hemos adelantado en el paso anterior. Lo estamos resolviendo con TestNG y realmente un caso de prueba, perdón, que siempre hablo de casos de prueba por formación profesional, pero Xamarin nos sirve tanto para automatizar casos de prueba como casos de uso de un proceso. Un caso simplemente es dar volumen con datos a un proceso end-to-end que ya tenemos automatizado, ¿vale? No, entonces esa factoría está resuelta con TestNG. Una pieza muy importante para los que nos dedicamos al mundo del aseguramiento de la calidad software, la integración con sistemas de gestión de pruebas, con repositorios de pruebas, donde tenemos esa definición y también los resultados de la ejecución manual de un plan de pruebas evolutivo o de un plan de pruebas de regresión. Zauri se integra con distintos sistemas de gestión de pruebas, como veis ahí, X-Ray, que es un plugin para Jira, TestLink, la herramienta que ya tiene mucho tiempo, pero de las más conocidas open source, ALM, ahora es de Microfocus, pero bueno, también se integra con HP Quality Center o HP ALM, porque es la misma herramienta. Y por último, Azure DevOps, su pieza para planes de prueba, que es Test Plans, ¿vale? Entonces, el framework Zauri, cuando ejecute un caso de prueba, porque ahora hablamos de gestión de pruebas, nos va a dejar los resultados y las evidencias de ejecución que veremos ahora en el sistema de gestión de pruebas que nosotros le digamos. Directamente el caso se ejecuta automáticamente y el resultado y las evidencias lo vamos a tener disponible en nuestro repositorio de pruebas. El generador de evidencias. Ya por defecto, Zauri me está generando unas evidencias de la ejecución de un proceso. Esas evidencias a día de hoy por defecto son un documento de pasos funcionales de alto nivel con pantallazos. O sea, es un documento Word que te dice los pasos que ha ido dando la ejecución de ese proceso y te da información de la ejecución. Los pantallazos que están incluidos en ese documento, un fichero log de pasos de bajo nivel, a lo mejor para alguien más técnico, para el técnico que está automatizando, para saber cuáles son las acciones que ha ido realizando ese proceso. He hecho clic en un elemento, he leído este texto en la pantalla o lo que haya ido haciendo. Un vídeo de la ejecución, si aplica, si hablamos de un proceso que se ejecute sobre un frontal web o sobre una aplicación, es muy interesante tener el vídeo de la ejecución y poder revisarlo para cuando hayamos tenido problemas. Y por último, también está generando un log de esas peticiones HTTP que hace el browser cuando tenemos un navegador dentro del proceso que hemos automatizado. Ya estamos registrando las peticiones que ha hecho ese navegador para cuando tengamos a lo mejor una aplicación que tiene un frontal y una capa y una API REST, unos servicios web, pues si tenemos un problema, poder revisar si el problema está en el frontal o está en la capa de servicios sin tener que ponernos a reproducir el mismo caso que nos ha dado problemas. Entonces, bueno, estos 5 tipos de evidencias ya se generan por defecto sin hacer nada. Zauri los genera y aún así, bueno, pues al ser un proyecto Java siempre podemos configurar nuevos tipos de evidencias si son útiles, recuperar trazas o lo que necesitemos. Por último, tenemos ahí una pieza que pone herramientas, que son distintas herramientas que vamos utilizando en todos los proyectos en los que usamos Zauri, pues o bien para trabajar con documentos de todo tipo, ficheros, vamos, interactuar con bases de datos o protocolos de conexión, si nos tenemos que conectar a una máquina para recuperar un fichero por FTP o por SSH para ejecutar algo, en fin. Un cajón desastre de herramientas que va creciendo cuando vemos que es interesante añadir funcionalidad que hemos desarrollado para un proyecto concreto. ¿Vale? Y bueno, ya teníamos un vídeo que contaba un poco este repaso que hemos hecho de lo que es Zauri. Es un vistazo muy rápido, muy a vuelo de pájaro para que todo el mundo pueda tener una idea de qué es Zauri, todo el mundo que esté interesado. Pero lo hemos repetido también porque queremos contaros qué vamos a hacer ahora con Zauri. Zauri ha estado evolucionando durante estos años y bueno, pues ahora es una cosa muy distinta de lo que era hace 4 años cuando grabamos el vídeo anterior. Y os queríamos enseñar pues la renovación de imagen que hemos hecho de esta herramienta que se está convirtiendo en un producto y
y lo que buscamos con Fabric es ayudar a los equipos a centrarse en las actividades de valor y automatizar sus procesos tediosos y repetitivos y que se puedan centrar en esas actividades de valor, ¿vale? Tenéis ahí la dirección de la página web, pero bueno, sale más adelante, y la renovación del logo, que antes era distinta. ¿Vale? Como decía, os vamos a contar más, os vamos a contar cómo ha evolucionado Zahorí y en qué punto estamos ahora y a dónde queremos llegar. Entonces, para poder contaros a dónde queremos llegar, tenemos que contaros cuál es la historia de Zahorí, para el que no la conozca. En 2014 es cuando empezamos con la creación de este concepto, con automatizaciones empezamos con automatizaciones de pruebas en Selenium WebDriver, pero bueno, al final pues nació ese concepto Zahorí y se puso en producción en un cliente real. En 2015 ya es cuando aparece el nombre Zahorí. Un cliente nos pidió que esta herramienta tenía que tener un nombre y esa forma de trabajar. Y 2 años después conocimos una herramienta que es Elastest, una herramienta elástica para pruebas end-to-end, que nos estaba aportando muchas cosas, como por ejemplo la integración de los logs del test con los logs del SUD que estamos probando, o una plataforma de ejecución con contenedores, que era algo que no teníamos. Hasta entonces ejecutábamos nuestras pruebas en máquinas virtuales. Entonces, bueno, nos estaba aportando una nueva plataforma más potente para poder paralelizar más, ¿vale? Y el año pasado, en 2019, ya es cuando nos vamos dando cuenta, a lo largo del tiempo ya estábamos con la mosca detrás de la oreja, pero en 2019 ya es cuando nos decidimos a dar el salto y dejar de hablar de Zauri como herramienta para automatizar casos de prueba y pensamos que, ¿por qué no? Es una herramienta que nos puede servir para hacer RPA, para automatizar procesos que tengan que interactuar con distintas aplicaciones que se han hecho para las personas. Y bueno, pues empezamos a automatizar procesos. Y ya este año, 2020, pues tenemos el nuevo Zahorí, una nueva imagen que ya os he enseñado y lo que pone que es la creación de un frontal web que también os voy a enseñar hoy, ¿vale? Y ahora os diré para qué es ese frontal web, ¿vale? Vale, bueno, en nuestro roadmap, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues después de acabar este nuevo frontal web, lo que queremos es tener una comunidad open source de Zahorí. Siempre estamos diciendo Zahorí se basa en open source, pero no nos atrevíamos a decir que Zahorí es open source. Y esto, bueno, pues implica abrirse al mundo y un esfuerzo extra que estamos deseando hacer desde hace tiempo ya. Queremos ir más allá. Igual que hemos hablado de la abstracción de la capa técnica, el nuevo frontal ahora os contaré que es otro nivel de abstracción para todo tipo de usuarios. Y también queremos ir más allá en los niveles de abstracción que ofrecemos y queremos llegar a empezar a modelar el proceso sin código, sin estar hablando de escribir código, de escribir software, vamos. Y el objetivo final, que no sabemos cuándo alcanzaremos, que es llegar a automatizar sin programar, tener una herramienta que a un usuario que no tenga conocimientos técnicos avanzados pueda llegar a automatizar sus procesos y con un interfaz pues sea tan fácil como guiar e indicar qué cosas tiene que estar monitorizando, eventos que tiene que lanzar y pueda tener un proceso modelado y construido, implementado, sin llegar a escribir código. Y ese es el objetivo que tenemos. No sabemos cuándo lo conseguiremos, pero vamos, trabajaremos para conseguirlo. Quería contaros también el equipo que está detrás de Zauri, porque vamos creciendo con el tiempo y la verdad es que todo crecimiento ha llevado una mejora muy, muy grande. En el equipo tenemos bueno, José Turegano, a mí que soy Jorge Merino, a Javier López Camacho, Diego García, David Vázquez, Belén y el último que el pobre no tiene cuenta de Twitter todavía, pero que la tendrá seguro, que es Eduardo Rodríguez, ¿vale? Desde aquí, un saludo para todos, que sois mis compañeros y sois majísimos. Y bueno, en principio lo que es la presentación de Keystory ya hemos acabado. Me queda enseñaros una pequeña demo que hemos preparado pues para que se entienda un poco mejor con un caso práctico qué es Tauri y también enseñaros ese nuevo frontal web, ¿vale? Ese frontal web que lo he estado dejando para el final como muy misterioso nos hemos dado cuenta en la experiencia de estos años que el perfil del automatizador no tiene por qué ser el mismo que el perfil del consumidor de automatización. Entonces, un usuario que a lo mejor no sea tan técnico como un ingeniero de automatización,
pues puede tener una automatización a su servicio y necesitar lanzar en un momento dado una automatización y que eso sea fácil. Contábamos que nos apoyamos en un ecosistema de herramientas, pues estamos hablando de un repositorio de código fuente para realizar el control de versiones de nuestro software de automatización, repositorio de artefactos, herramientas de integración continua, un Jenkins, un sistema de gestión de pruebas, el que sea, en fin, distintas piezas. Y eso para un usuario que está menos acostumbrado o que es menos técnico, pues le puede resultar un poco farragoso para consumir, para utilizar una automatización, para explotarla, para lanzar un caso de prueba que tenga que actualizar un fichero con datos en un repositorio software o que tenga que hacer a un Jenkins para lanzar y al sistema de gestión de pruebas para consultar resultados. En fin, era un poco muchas piezas, pero la gente más funcional necesitaba también una herramienta en la que poder lanzar casos y consultar cómo han ido los resultados de esa ejecución. Entonces, ese frontal viene para dar esa abstracción del ecosistema de herramientas en el que descansa Zabri y que en una sola herramienta puedas lanzar tus casos, configurar tus ejecuciones, revisar resultados, revisar las evidencias cuando lo necesites, en fin, que tengas todo en un mismo sitio y te facilite mucho el uso, ¿vale? Y para un usuario que sea técnico, pues lo mismo es hacerle más productivo, ¿vale? Entonces vamos a ver una pequeña demo. Para eso, bueno, pues hemos modelado en un proyecto Zauri un procesito muy simple, que es una compra de entradas, bueno, son tres realmente, es compra de entradas, cancelación de la compra y una búsqueda de un evento en una web de eventos como Eventbrite. Y voy a aprovechar este ejemplito muy tonto para explicaros cómo es un proyecto Zauri, que veáis qué es lo que tiene por debajo, que veáis cómo es el código que hace falta en un proyecto Zauri para que veáis que es sencillo y luego ver cómo funciona esa ejecución, ¿vale? Un proyecto Zauri se compone de dos módulos Maven o Maven, como lo queráis llamar. Un módulo de configuración, que es el que acaba siempre en AAT, y un módulo de aplicación, que es el que acaba en APP. El módulo de aplicación es el que tiene todo el grueso de lo que es el código que automatiza el proceso. Y el módulo de configuración o de test es el que tiene la configuración de las ejecuciones o la configuración de datos. Es solo configuración, no suele tener, según cómo diseñamos los proyectos, separamos mucho lo que es el grueso de automatización del proceso end-to-end de lo que es cómo configuramos la ejecución de ese proceso. Este proyecto o este módulo lo único que va a tener son suites de TestNG, distintos ficheros properties para configurar Zauri o ficheros de datos, ¿vale? Para en un momento dado pues poder alimentar como queramos. Esto antes lo hacíamos con hojas Excel, hemos pasado para hacerlo en un frontal web que nos sirve tablas con un API REST para poder consultarlo, ficheros JSON, ficheros XML, desde una base de datos sin ficheros estáticos aquí, en fin. Podemos alimentar al proceso con la fuente de datos que más interese, ¿vale? Y bueno, pues distintos properties, como ya decía, propios del proyecto, mensajes que queremos dejar en esos logs o la configuración propia de Zauri, qué tipo de evidencias queremos generar o, bueno, en este caso es subir al repositorio, cuáles tenemos que generar, idiomas, timeouts, reintentos, dónde tenemos los drivers para Selenium, en fin, bueno, configuración de lo que es Zauri. Y en cuanto a código, así que os pueda enseñar, por ejemplo, para el proceso que os contaba en esta aplicación web de buscar un evento cualquiera, pues un código muy sencillito que lo que nos está marcando es la secuencialidad de las acciones. Primero tenemos que hacer un login, luego tenemos que buscar un evento y por último tenemos que acceder a un evento. Ese es nuestro proceso en end. Es un proceso muy tonto, muy sencillo, pero bueno, es suficientemente didáctico como para entender de qué estamos hablando. Luego ya lo que es el detalle de buscar un evento, cómo se busca un evento en la homepage de Eventbrite, ya lo sabe el objeto página correspondiente. No lo tiene que saber el flujo buscar evento. Buscar evento sabe que tiene que utilizar un objeto página, que es de esta clase, homepage y que le tiene que pedir que le busque un evento concreto. Él accede al dato del evento que quiere buscar, se lo pasa al objeto página y le dice, busca este evento por mí. Y el objeto página no le importa por qué le están pidiendo que busque un evento, simplemente sabe que tiene que buscarlo, ¿vale? Entonces, es tan fácil como él ya gestiona los elementos web que tiene y cómo tiene que interactuar con ellos. Sabe que tiene que escribir el nombre del evento que le está pasando el flujo y tiene que pulsar en el enter. Eso es todo lo que tiene que saber el objeto página. Diseñar así el proyecto, como ya he dicho dos veces, pero soy muy pesado, quiero que sean tres.
facilita mucho el mantenimiento cuando tenemos cambios, ¿vale? Facilita mucho que reutilicemos este objeto página de la home de Eventbrite cuando vamos a utilizarlo para hacer una compra de entradas o una cancelación. Para una cancelación a lo mejor no, pero para una compra de entradas también voy a tener que buscar un evento. No quiero tener que duplicar esta acción que ya tengo automatizada. La voy a reutilizar tantas veces como necesite. Puedo incluso llegar a reutilizarla añadiendo el módulo de aplicación como dependencia a otro proyecto que tenga que pasar por aquí y tenga que hacer algo en la home de Eventbrite, ¿vale? Es decir, es reutilizar todo lo posible los objetos página que definimos y procesos que dependan entre ellos de sí, que tengamos subprocesos, ¿vale? Poco más, no quiero marear más con código ni otras historias que a lo mejor no vienen al caso. Bueno, una suite de TestNG nos la ha enseñado. Por ejemplo, esta aquí estamos definiendo dónde vamos a ejecutar en este caso es un test. Eh, la ejecución puede ser remota o puede ser en mi equipo local. Con poner aquí un no ya me levantaría a través del driver configurado un browser Chrome y haría esa búsqueda. Pero bueno, puede ser remota y en este caso tenemos en esta URL un hub que nos va a levantar con los parámetros que le estamos enviando un Chrome en versión 86 y va a ejecutar este test, ¿vale? Para el test, bueno, pues aquí le paso una información que es para que me deje el resultado en el sistema de gestión de pruebas, que en este caso creo que tenemos configurado X-Ray, o sea, Jira, y vamos a ver cómo funciona esto. Al final, para ejecutar el proceso o el caso que explota el proceso, voy a lanzar un comando Maven. Es un Maven Verify al que le tengo que decir el entorno, porque permite perfilado por entornos. En este caso solo tenemos el entorno de integración, pero es muy útil tener esto cuando tenemos distintos entornos en los que ejecutar un proceso y necesitamos datos distintos por entorno o temas de URLs distintas, usuarios distintos, en fin. Necesitamos un perfilado por entorno. Entonces, bueno, le vamos a indicar el entorno y el fichero de testng que tiene que coger para ejecutar, con los test que tiene que ejecutar, si los tiene que paralizar la ejecución o no, cómo tiene que hacerlo, y lo vamos a lanzar con ese comando Maven. Voy a abrir también la herramienta que va a levantar el browser para poder verlo en tiempo real y como veis es un comando Maven Verify al que le paso un parámetro con el entorno y otro con el fichero XML de testng que quiero que ejecute. Entonces, bueno, lanzamos la ejecución y esperemos que vaya bien. Y seguro es un proceso muy, muy sencillo, ¿vale? Está empezando, levantando. Por cada test que ejecute, que en este caso solo tenemos uno, nos pinta un resumen al inicio de la ejecución con los parámetros que ha leído de esa suite y ya va a instanciar ese browser y va a empezar a ejecutar. Como veis aquí en la pantalla ya nos ha levantado un Chrome en la versión 86 y bueno, esta herramienta nos da la posibilidad de poder ver aquí la ejecución en tiempo real, ¿vale? Es un proceso muy, muy tonto, que lo único que va a hacer es el login primero, luego buscar el evento y luego acceder dentro del evento. Entonces, bueno, por cómo está construido el proceso, ahora veremos que en el input que tenemos en la parte superior mete el texto que está parametrizado para ese caso, pulsa el intro y tiene una lista de eventos. Por cómo está construido el proceso, lo que le va a hacer es pedirle al objeto página, oye, dame todos los títulos que tengas en esta página y yo reviso si el que yo quiero está ahí dentro y te digo en qué posición tienes que acceder. Si no es así, lo que va a hacer es hacer uso de la paginación que tiene esta aplicación web, pasar a la siguiente página, recuperar todos los títulos, otra vez mirar si está el evento que él quiere y seguir haciendo paginación hasta que llegue al final o hasta que encuentre el evento. Bueno, como veis, el test ya acabado, es una tontería. Ha tardado 62 segundos y por último nos ha subido los resultados a X-Ray. Para los que no estéis familiarizados con X-Ray, hay varias entidades. Tenemos el test plan, que es la definición de qué planes de prueba tiene ese test plan. El test execution sería como el ciclo de ejecución, por así decirlo. Y por último, el test case es la entidad que está relacionada con el test que hemos ejecutado aquí. Si me voy a Jira, aquí tengo este test execution, que es contra el que he vinculado esta ejecución. Está formado por 8 casos de prueba que contiene el test plan. Si lo actualizo, debería tener uno ejecutado.
En este caso es así, un ejecutado pasado. Es el mismo caso que hemos ejecutado, el test case 03 que hace la búsqueda de un evento. Y si accedo a los detalles de la ejecución, aquí tengo las evidencias que he configurado que esto tenía que actualizar. Quiero decir, esto es totalmente configurable. Puedo decirle, cuando el test pase vas a subir este conjunto de evidencias. Cuando el test falle vas a subir este conjunto de evidencias que puede ser distinto. O cuando pase no me subes nada, solo subes cuando falle. En fin, es un poco lo que queramos. Como veis, la ejecución ha sido muy sencilla a través de un comando Maven, con lo cual, para integrar un proceso automatizado con Zauri en una herramienta CI, va a ser tan sencillo como configurar. Me voy a ir a Jenkins, por ejemplo. En este caso, un pipeline que lo que hace es recuperar ese código fuente, configurar el test que quiere ejecutar según la entrada, hacer esa ejecución y, por último, archivar los artefactos si aplica o si no aplica. Pero bueno, es francamente sencillo. Y hasta aquí lo que era Zaori hace, pues, voy a decir, hasta hace muy, muy poquito. ¿Por qué? Porque ahora queremos dar ese mayor nivel de abstracción y facilitar mucho las cosas. Lo que es el desarrollo del proceso, de momento sigue siendo exactamente igual, es ese proyecto Java moderado con Maven, pero la explotación es muy distinta, porque tenemos un frontal Zauri que nos va a facilitar todas estas cosas y va a hacer que configurar una ejecución sea mucho más fácil, que no tengamos que trabajar con esos ficheros XML, que no tengamos que configurar cosas en ficheros properties, que no tengamos que configurar qué test hay que ejecutar dentro de ese XML, que los datos los podamos configurar desde este frontal y no tengan que estar en un fichero en un repositorio o en otro sitio. En definitiva, estamos facilitando la vida al consumidor de automatización. Entonces, bueno, me voy a logar con un usuario que tenemos para la demo y accedemos a un dashboard en el que vemos aquí, bueno, a una página inicial en la que tenemos distintos equipos de trabajo, porque un usuario puede pertenecer a distintos equipos, puede estar trabajando en varios proyectos a la vez, o no tiene por qué ser proyectos, distintos equipos de trabajo y cada equipo tiene vinculados unos procesos. Entonces, pueden ser procesos de lo que sea. En este caso tenemos dos procesos moderados, uno que es una sonda de disponibilidad de ventas, que vemos si un cliente en su casa puede hacer la compra en su equipo como lo haría con, o sea, la sonda te hace la compra como lo haría un usuario desde su casa, más allá de monitorizar si un sistema, un módulo de facturación está levantado, ¿no? Está facturando. Aquí compruebas si el usuario puede realizar ese tipo de acciones. O un proceso que hace una compra de entradas, una compra, una cancelación o una búsqueda de un evento que es el que os hemos enseñado. En función del equipo que selecciones, pues te carga este dashboard con la última ejecución de esos procesos. Si selecciono otro equipo, bueno, en este caso solo tenemos procesos moderados para el equipo de desarrollo, pero bueno, veríamos aquí ese cambio en la lista de procesos y del dashboard. Me vuelvo al equipo de desarrollo y voy a acceder a este mismo proceso que ya hemos visto de compra de entradas. Y bueno, directamente me está cargando aquí las últimas ejecuciones de este proceso. Cada entrada se corresponde a una ejecución que puede tener distintos casos ejecutados. En este caso veis que se repiten porque se ha ejecutado un mismo caso en distintos navegadores. ¿Vale? Tengo un disparador, un configurador de la ejecución y luego mi lista con los datos de estos casos. Nosotros hemos ejecutado este caso, que es el test case 03. Es una búsqueda con este evento y con la fecha del evento que me interesa a mí, comprobar si tengo disponibilidad para ese evento. ¿Vale? Entonces, bueno, si os parece, vamos a lanzar una ejecución para ver cómo funciona esto. Me está cargando automáticamente este listado de casos que ya tengo definido en esta última pestaña, ¿vale? Puedo seleccionar casos de dos maneras, o bien seleccionando uno a uno, o bien con el uso de etiquetas. Si yo tengo a lo mejor un volumen de casos aquí, cientos de casos, y tengo un plan de pruebas de regresión que se compone de un subconjunto de total de casos, los puedo etiquetar, puedo pulsar en la etiqueta y él ya se va a encargar de añadirme a esta ejecución todos los casos de la regresión que yo quiero ejecutar. En fin, es una gestión por etiquetas, como tantas aplicaciones tienen y que facilita mucho el uso, ¿vale? Entonces, bueno, voy a marcar un solo caso o dos casos, venga, podemos marcar dos, vemos que se añaden, le damos a esto un nombre, a esta ejecución
y seleccionamos una configuración. Ahora veremos qué es esto. Voy a ejecutar contra el entorno de producción porque son casos de búsqueda y bueno, pues no tienen mucho impacto. Y luego tengo que seleccionar un listado de navegadores en los que yo quiero ejecutar. Por ejemplo, quiero ejecutar en... Mira, o voy a ejecutar un solo caso. Ah, perdón, tengo que quitarlo de aquí. Un solo caso, pero lo voy a ejecutar en varios navegadores. Por ejemplo, en Chrome y en Opera. Hala. Y le doy a crear. Y ya con hacer esto, ya se está creando esta ejecución. Yo no tengo que hacer nada más que cuando me diga que está creada, ir al listado de ejecuciones y ver cómo van estos procesos. Mientras se lanza la ejecución en instancias de navegadores, os voy a contar este valor que he añadido aquí para que veáis cómo se configura una configuración de ejecución. Valga la redundancia, en nuestro caso hemos cogido el entorno de producción. Bueno, pues aquí tenemos un listado de configuraciones que podemos ampliar y podemos editar en cualquier momento, bien para vincular distintos entornos de ejecución, que es el ejemplo que tenemos aquí, producción y preproducción, o bien porque quiera tener una configuración en el mismo entorno, una que me suba las evidencias a mi sistema de gestión de pruebas, una que no me las suba, una que me genere evidencias, otra que no. Entonces, bueno, todo esto se configura aquí. En este caso va a generar estos tres tipos de evidencias y el vídeo no, aunque lo podremos ver en tiempo real o podemos guardar resultados en un sistema de gestión de pruebas soportado por Xauri, configurar reintentos, en fin, se puede hacer, se puede configurar en lugar de estar tocando ficheros properties. Entonces, bueno, me voy al listado de últimas ejecuciones, veo aquí la ejecución que he creado, con el caso que he creado, el estado de la ejecución, cómo ha ido, los navegadores, la fecha y el tipo de ejecución. Y me aparecen aquí los dos casos en los dos browsers y tengo aquí un botoncito para poder ver la ejecución en tiempo real. No llego tarde, creo. Aquí veis que esta es la ejecución sobre Opera, se está ejecutando y bueno, pues ya está en la lista de resultados del proceso que habíamos visto antes. Por último, accederá a ese proceso y cerrará la ejecución. ¿Vale? Ya ha accedido y ya ha acabado. Podemos cerrar. Si actualizo la ejecución, bueno, a futuro esta actualización será en tiempo real y automática. Vemos que ya ha cambiado el estado, ya no está en ejecución, está ejecutado y me ha dicho que tengo dos casos de prueba correctos del total que eran dos. Puedo desplegarlo y puedo ver, pues eso, la duración de cada de cada una de las ejecuciones, el estado de cada uno de los casos que se han ejecutado y los detalles sobre los navegadores. En este caso se ha ejecutado contra un Chrome en versión 86 en la resolución 1080 y en Opera la misma resolución, pero el navegador es Opera versión 71. ¿Vale? Entonces tienes aquí toda la información y una cosa muy importante, tienes acceso a las evidencias de ejecución que ha generado la ejecución de este proceso. Entonces, bueno, tienes aquí este listado de pasos funcionales de alto nivel, ¿vale? Puedes ampliar el detalle de la captura de pantalla, ver lo que ha hecho, login con este usuario. eh, a futuro pondremos aquí un botoncito para que sea un modo carrusel y poder pasar fácilmente de un paso a otro, pero bueno, cosas que hay que mejorar, como siempre. El listado de los casos y, por último, el acceso al evento que estábamos buscando. ¿Vale? Tenemos más evidencias. Tenemos ese log de bajo nivel, que es la salida de consola que ya habéis visto antes, cuando he ejecutado el comando maven desde mi equipo local, la ejecución y, bueno, pues el test, todos los datos, ¿vale? En la ejecución lo podemos descargar si lo queremos enviar a alguien. Tenemos el documento Word, que es lo mismo que tenemos aquí. Me lo voy a descargar para abrirlo, que lo veáis, pero a fin de cuentas es la misma información en un documento Word por si se lo quisiéramos enviar a alguien o tuviéramos que registrarlo de algún modo. O el Word que se nos registraría en el sistema de gestión de pruebas si estamos usando un sistema de gestión de pruebas. En este caso, pues a lo mejor no lo estaríamos usando. Es lo mismo que ya hemos visto, ¿vale? Los pasos con los pantallazos y la descripción de cada uno de ellos. Y por último, bueno, pues tenemos ese log con las peticiones HTTP, que es un componente que aún, como veis, está en construcción. Si queréis, mira, puedo ir a otro proceso que se va a ver con más datos, el de la sonda de disponibilidad de ventas. Perdón, que cierre esto, que me deja ahí abierto. Y bueno, pues aquí puedo abrir un caso. Mm, Perdonad, porque es que es un fichero de varios megas.
y le está costando un poquito. Vale, vamos a abrir. Ya nos ha abierto el detalle de todos los pasos que se han ejecutado. Aquí, como veis, son bastantes más. Esto es una reserva en una aerolínea, es un proceso de reserva con el localizador que obtienes al final. Y bueno, pues los mismos tipos de evidencias. Si abrimos el log de peticiones HTTP, pues tenemos aquí todo el listado, tenemos un filtro, si lo quisiéramos usar, y seleccionando una entrada de la tabla, no sé por qué ahora no me está dejando, me va un poquito lento, ya está. Tenemos aquí la petición que hemos enviado con las cabeceras de la respuesta y el contenido de la respuesta. Como veis, es un componente que aún está en un estado casi embrionario, pero bueno, próximas iteraciones lo acabaremos puliendo para mostrar esta información de un modo visual que sea visualmente más cómodo de poder analizar y poder verlo bien. Pero vamos, el objetivo de enseñaros esto es que sepáis que no solamente estamos guardando lo que es el vídeo de ejecución y el documento, sino que tenemos otro tipo de información que nos daría pie a hacer comprobaciones sobre el proceso o pruebas no funcionales. Ir más allá de la funcionalidad y analizar a lo mejor tiempos de respuesta, comprobar que ninguna petición que hace mi frontal tarda más de X milisegundos en responder, pruebas a lo mejor sobre la información de Analytics que mi sitio web está generando, ver que está metiendo la información que yo quiero, analizar un objeto data layer, en fin, lo que queramos hacer, ¿vale? Y, y bueno, pues yo creo que hasta aquí llega la presentación de hoy. Si tenéis alguna pregunta, estaremos encantados de contestaros cualquiera del equipo que ya habéis visto antes o en la cuenta de Zauri, en nuestra página web, zauri.io, que os animo a visitar para ver qué cosas podéis hacer con Zauri, ver ejemplos de uso y casos reales o contestar o contactar para preguntarnos cualquier cosa, cualquier duda que haya quedado. Y poco más. Muchísimas gracias por aguantarme hasta el final y encantado.